Vale, perfecto. Bueno, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal por Andorra? Muy bien, pues trabajando mucho estos días con el lanzamiento y pues nada, muy contentos. Bueno, mucho frío en Andorra. No, la verdad es que no. Llevamos un invierno, nos cayó una nevada tremenda en noviembre, pero absolutamente tremenda, pero ahora ya es como que tenemos aquí una especie de falsa primavera. Como acá. Y sí, sí, tal cual, y bueno, pues en eso estamos. Así que, bueno, dan que la semana que viene a lo mejor ya nos cae una nevada de nuevo, pero bueno, ya veremos. Bueno, lo importante es que estén bien, que es lo importante que estés trabajando mucho. Sí, Miguel, primero que nada, felicitaciones por el disco. Tengo que serte sincero, no os conocía, solamente os conocía de nombre, de sí, oídos y de que habéis estado en el Festival Progresivo de Barcelona, en el Big Proc, sí, pero de nombre nomás. Y tengo que reconocer que el disco me ha parecido brutal. No os conocía y el disco me ha encantado, me gracias. ha transmitido, no sé si he leído en entrevistas que es lo que precisamente queréis en los discos, ¿no? Que transmita como relajación, que dé un mensaje, ¿no? Y a mí me ha transmitido un subidón espectacular en cada uno de los temas, o sea, me ha encantado. Sí, a lo largo de los años nos ha pasado mucho que la gente comentaba que escuchar un álbum de Persephone era como una especie de viaje, ¿vale? Que la idea era como escucharlo de principio a fin y que inicialmente nunca lo planteábamos de esa manera, pero fue algo que ocurrió con el Shinken, que hicimos este tipo de interludios que, bueno, daban esa sensación un poco cinemática, por llamarlo de alguna manera, y realmente nos ha acabado gustando mucho la idea y bueno, en este álbum también buscábamos un poco el concepto de hacer música que fuera un poco cinemática, que diera esa sensación de banda sonora de cine, realmente. Exacto, sí. Es lo que transmite también, o sea, hay temas que es literalmente para una película o una serie que Sí, está muy bien. Lo que sí que me parece sorprendente y me sorprendió para bien es la mezcla que tenemos de géneros, porque sois una banda de metal progresivo y a la misma vez tenéis una mezcla de death metal. sí. Entonces, la mezcla me ha parecido brutal, me ha encantado. ¿Cómo surge esa idea de hacer esa mezcla? A ver, yo creo que es una evolución natural, es decir, desde siempre a quizá los miembros que siempre hemos estado en la banda, que somos quizá los que hemos estado en la sección de composición, por llamarlo de alguna manera, siempre nos han gustado pues bandas de metal progresivo, nos ha gustado también bandas de death sueco, por ejemplo, hemos sido pues antiguamente, yo que sé, hace 20 años pues escuchábamos mucho Symphony X, por ejemplo, escuchábamos mucho Dream Theater, escuchábamos In Flames, por ejemplo, Dark Tranquility, todo este tipo de álbums. Entonces, claro, era como que la evolución hacia hacer algo que tuviese ambos géneros era bueno, cantado, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Entonces, bueno, pues poco a poco hemos ido intentando encontrar un poco nuestro nicho y el sonido que nos defina más a nosotros y pues ahora ya es que o sea, no, ni siquiera lo forzamos, es que nos ponemos y cuando sale pues hay ratos que nos sentamos aquí en el estudio y decimos pues hoy estamos más death, pues salen riffs pues más rápidos, y estamos más proggies, pues más proggies, según va saliendo, pues va evolucionando la canción. Bueno, lo importante es que os vais sentando y vais componiendo según lo que salga en el momento. Sí, es bueno, a veces lo que sale en el momento acaba en la basura porque lo que sale en el momento no es lo que la canción pide, es decir, hay un punto de exigencia muy grande en la banda a la hora de componer de que la canción tenga un sentido en ese sentido. Es decir, antiguamente sí que, pues si nos apetecía cambiar brutalmente una sección a otro, lo hacíamos, sin más. Y era como, bueno, funciona mejor o peor, pero lo hacemos. Ahora sí que nos sentamos mucho más a mirar que la canción fluya, que la canción, aunque hagamos cambios a veces que son muy drásticos, tenga un sentido, que tenga un porqué y bueno, a veces nos pasa esto, que nos ha pasado de pasarnos una semana para componer un minuto y medio Madre mía. y no, no, pero es que luego la semana siguiente vemos que el minuto y medio no funciona y lo cogemos y lo tiramos a la basura. Es eso que dices, tío, ¿en serio? Y es muy frustrante, pero bueno, sí, al final es por el bien del álbum y creo que nos funciona bien el sistema. Bueno, son cosas que pasan también, ¿eh? No siempre lo que uno compone es precisamente lo bueno, ¿no? Y hay que ir probando hasta que demos con la tecla. Sí, sí, además que nos pasa que de esto que sales dices, ¡ah, tío, qué guay es esto que hemos hecho hoy, tío, es brutal! Y llegas al día siguiente, lo escuchas y dices, vaya mierda, tío, ¿cómo dijimos que esto era bueno ayer, tío? Este es terrible, ¿sabes? Y bueno, ¿En qué estábamos pensando, no? tal cual, el día a día, ¿eh? Es el día a día.
Bueno, hablemos del disco. El disco ya lleva una semana, pero justo salió el viernes pasado, el viernes 4. Se Ujú. llama Metanoia. Sí. ¿Cómo surge el nombre? Porque yo he visto un par de definiciones por internet, pero claro, si me tengo que basar en lo que pone internet, prefiero preguntártelo. Bueno, no, lo que hemos encontrado realmente, lo que hemos visto de feedback de gente respecto al nombre del álbum es bastante lo que es. Es decir, es como una especie de viaje introspectivo para cambiar una parte de nosotros, ya sea algo en una manera de pensar que tengamos, no sé, una manera de vivir, el estilo de vida, por ejemplo, que siempre son cambios muy drásticos, muy internos y que generalmente conllevan un grado mayor o menor de sufrimiento realmente y de dolor, es decir, son cambios que son muy complicados siempre, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco que hay varios conceptos en el álbum con los que hemos topado que, sabes que a veces es como un poco que los astros se alinean, ¿sabes? Entonces tenemos ese punto surgió el nombre de Metanoia. Creo que si no recuerdo mal lo encontró Bobby, nuestro batería, y luego Carlos encontró también en los conceptos de catábasis y anábasis, ¿vale? Que la catábasis es como una especie de descenso al infierno personal, vamos a llamarlo de esta manera, ¿vale? Y la anábasis es el resurgimiento ya cambiado, ¿vale? Entonces es como que metanoia con estos dos conceptos también nos casaba muy bien, ¿vale? Y luego ya para colmo nos encontramos con Mirkaba, con el concepto de Mirkaba, que es el vehículo de cambio. Es como que, ya, de esto que dices, buah, tío, es como que está funcionando todo muy bien a nivel de concepto, ¿sabes? Además, se lo vimos a Paul Masvidal en un post de Instagram que con Paul de cine que hemos trabajado en el pasado en el LATMA. Y era como que nos lo estaba dejando ahí para que lo usáramos. Era en plan, buah, tío, es que es perfecto. O sea, tenemos metanoia, que es todo el concepto general, tenemos catábasis, que es cuando la persona desciende a su infierno personal, luego evoluciona a través del vehículo del cambio, lo que es lo que hablamos en la canción, y luego finalmente resurge. Y es como que redondo, ¿sabes? Nos cuadraba muy bien Una todo. perfección, ¿no? Esto es un Tal círculo. cual, ¿eh? Sí, sí. Mejor imposible, ¿no? O sea, es una combinación de todo. Sí, es que además se alineó todo de esa manera, fue como apareciendo poco a poco, lo fuimos combinando y, y funcionó todo muy bien. Fue de una manera como muy, muy natural, realmente. Miguel, ¿cómo fue todo el proceso de grabación, composición del disco? Ya me comentabas recién de que mucho de lo que uno compone, ¿no? Pues al momento está muy bien, al día siguiente le parece una basura, pero en este caso habéis sacado, creo que 10 canciones, si Sí. no me equivoco. ¿Cómo fue todo esto? Porque además de las 10 canciones, hay, si no me equivoco, son 4 que son solamente instrumentales. Ujú. Sí. Y luego tenéis las otras que son la intro, que es muy pequeñita, que está muy bien, que me ha Ujú. encantado. Y luego tenemos el resto de temas. ¿Cómo fue todo esto? Si la idea era hacerlo de esta manera desde un principio o fue todo a medida que iba surgiendo, pues lo íbamos haciendo. A ver, siempre hay una planificación. Es decir, nosotros los álbumes siempre hemos intentado que sean lo más largo posibles. Es decir, siempre, si te fijas, hay álbumes que duran 70 minutos clavados. Y de hecho lo hemos llevado a forzar prácticamente, que digas 70, o sea, si mueves el CD se cae un trozo de música por otro lado, ¿sabes? Es un poco, siempre nos ha gustado mucho ese concepto, pero sí que en el pasado a veces nos ha dado la sensación de que los álbumes se pueden llegar a sentir a ratos un pelín cargantes, ¿vale? Que la gente a lo mejor no los escucha enteros porque son muy largos. Y sí que teníamos un poco la idea de reducir un poco la duración del álbum, que esto finalmente sí que ocurrió, ¿vale? Pero bueno, luego sí que es cierto lo que veníamos hablando, a nivel de composición, por ejemplo, no hay nada que ocurra por casualidad. Es decir, todo lo que hay. O sea, nosotros, por ejemplo, el concepto que se usa mucho en inglés de filler, que son canciones de relleno, esto no, nosotros no lo usamos. Es decir, nosotros, si hay una canción que va al álbum es porque está trabajada hasta las últimas consecuencias. Es decir, sabemos por qué esa canción está ahí, sabemos lo que contiene y sabemos que está al nivel de las otras, sea lo que hay. Es decir, desde la propia intro, por ejemplo, que en este caso queríamos darle un boost extra y llamamos a Einar Solberg, que es, francamente, para mí es el mejor cantante, uno de los mejores cantantes del mundo ahora mismo en cualquier ámbito, ¿vale? Ya no solo de metal, es decir, es un cantante extraordinario, tiene un carisma enorme y había esa necesidad de darle un boost extra y lo hicimos de esa manera. Entonces, a nivel compositivo, somos muy duros aquí, es decir, no ahora llevamos 6 álbums y el miedo a repetirnos está ahí, siempre está ahí. Entonces,
no lo permitimos. Es decir, cuando nos juntamos en este estudio, que además es una sala muy pequeñita, nos juntamos principalmente Carlos Bobillo, el guitarrista, el batería y yo. Y siempre la idea es intentar, bueno, ¿qué traes? ¿Una idea? Pues me tienes que demostrar que es tan buena como tú crees que es, como para que en el álbum se quede. O sea, siempre hay una especie de predisposición a tumbar la idea, del contrario, ¿vale? Y claro, esto conlleva que al final los álbumes nos cuesta mucho sacarlos, nos cuesta mucho escribir una duración avanzar en el álbum, ¿vale? Entonces, son procesos muy duros, pero que luego al final tiene su recompensa, porque realmente tienes la sensación de que no hay absolutamente nada en el álbum que no esté ahí por algún motivo y que no tengas la certeza de que es suficientemente bueno. Siempre decimos lo mismo, es decir, si para nosotros es suficientemente bueno, para el fan debería ser bueno. Es decir, nosotros no vamos a aceptar algo que sea, bueno, está bien, ok, lo dejamos. No, eso no ocurre. No ocurre. Entonces, bueno, siempre es muy duro, obviamente. Sí. Que para eso no lo escribes, para eso no lo grabas, para que una opinión simplona. Sí, claro, pero a ver, desconozco otras bandas cómo funcionan, pero nosotros la sensación que tenemos que tener es triunfal. Terminas una sección y dices, ¡buah, tío! Es que me encanta, es lo que quería escuchar en este trozo, y además que luego siempre tienen un proceso de trabajo posterior, es decir, siempre a lo mejor dejamos la idea básica que ya nos gusta y luego a lo mejor con la producción extra que le añadimos pues nos acaba de encantar, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando sacamos un álbum siempre tenemos la sensación de que lo que hay nos gusta mucho. Entonces, a partir de ahí esperamos que el fan piense de alguna manera similar. Con este disco que se lleva una semana, ¿cómo están siendo las críticas o reseñas o los fans que os escriben en Facebook o en redes sociales o os mandan correo a lo mejor? ¿Cómo es el recibimiento hasta ahora? Mira, me voy a basar un poco en las opiniones de gente, quizá como me has dicho tú, que no nos conocías anteriormente, ¿vale? Y me voy a basar un poco más en esas críticas, ¿vale? Que en las críticas de gente que ya nos seguía anteriormente o que nos quiere, porque incluso a lo mejor nos conocen y tenemos ya un cierto grado de relación con ellos. Entonces, obviamente toda esta gente, en general, a prácticamente todos el disco les ha gustado mucho, pero yo le doy mucho valor a la crítica del fan nuevo. Es decir, alguien que nos descubre de nuevo, que alguien que por el motivo que sea no ha topado con nosotros, y en general están siendo muy, muy buenas. No me lo esperaba francamente, que los fans nuevos les gustara, porque siempre he pensado que somos una banda muy de nicho, quizá, por decirlo de alguna manera. Somos un estilo, siempre nos ha pasado de que somos muy duros para el metal progresivo, pero somos muy... o sea, somos demasiado melódicos para el death metal, ¿vale? O sea, si nos vamos nos pasa siempre, si nos vamos a un festival de metal progresivo, la voz de Mark les molesta porque está gritando y ahí es como que no casa, pero si nos vamos a un festival de death metal, a mí me miran en plan, ¿qué hace el teclista ese ahí? Es como que viene aquí a hacer ruidos raros. Y bueno, tenemos ese punto. Entonces, bueno, la verdad es que nos ha parecido mucha gente nueva que le está encantando el álbum, que incluso están haciendo lo que nos gusta a nosotros, que es que lo escuchen de principio a fin, intentando disfrutarlo entero, no canciones sueltas. Y la verdad es que está siendo un resultado muy bueno. Cuando me lo pasó Napalm Records, sí que es verdad que yo no os conocía, como te he dicho al principio, pero sí que me picó la curiosidad. Digo, pues son esos discos que te transmiten algo así, pues le voy a dar una oportunidad, lo voy a escuchar. Sí. Y sí que es verdad que no se me ha hecho largo, pese a que tiene un tema, creo que dura como unos 8 minutos o 9 minutos, pero a pesar de eso, el disco no se me ha hecho para nada pesado, no parece un disco que es, uff, qué ganas de que termine. Al contrario, digo, ya ha terminado, pues otra vez, y por no darme cuenta de tenerlo de fondo y estar escribiendo o estar haciendo otras cosas, y de repente escuchar otra vez la misma canción, digo, se ha dado toda la vuelta. Sí, tal cual. Eso es muy bueno. Sí. Lo que, hablando de Napalm Records, ¿os ha ayudado esto de trabajar con Napalm Records a que gente de otras partes del mundo os conociera también, por ejemplo, que os escriban de países que no esperabais? Quizás no tanto, yo no me refería tanto a la reacción que pueda haber por países, porque sí que es cierto que ya en el pasado hemos tenido reacciones de países que nunca te los imaginas. Es decir, sabemos que tenemos fans en Botswana, por ejemplo, que dices,
ok, ¿vale? Nos escribe gente de Irak, por ejemplo, que son países que jamás pensarías que puedan tener este tipo de afinidad musical. Entonces, a ver, estar en Napalm Records obviamente es muy grande porque es un sello con muchísimo alcance. Y bueno, nosotros ya hacíamos un poco la comparativa básica, que es la más sencilla de todas. Es decir, nosotros los videoclips en el pasado los hemos sacado siempre otra vez en nuestro canal, que actualmente tenemos 10.000 seguidores, tenemos 10.000 suscriptores en el canal de YouTube, y que está muy bien. Pues No sí. es una locura, pero bueno, está bien para ser una banda. Pero claro, es que Napalm tienen casi 3 millones de suscriptores. Entonces, claro, ya solo el hecho de que tú sabes que el videoclip de entrada, yo siempre calculo entre un 3 y un 4% de reacción en los suscriptores. Es decir, si tienes 3 millones de suscriptores, pues te va a reaccionar un 3 o un 4%, que es lo habitualmente, y si son 10.000, pues un 3 o un 4%, ¿vale? Entonces, sí que en ese sentido, claro, ha pasado una semana, ha pasado, no, un poquito, una semana del lanzamiento del álbum, pero ha pasado por ejemplo, desde noviembre, que salió el primer videoclip, y hay casi 100.000 visitas en el primer videoclip, ¿vale? Hay videoclips de tiempos pasados que tienen 200.000 en 5 años, ¿vale? Entonces, claro, el alcance es mucho más grande. También hemos podido entrar en revistas en las que habitualmente no es tan obvio, como Metal Injection, por ejemplo, nos han hecho entrevistas, en Sweden Rock, por ejemplo. Ahora recientemente hemos ido en España, portada de la Metal Hammer, por ejemplo. Son cosas que Napalm ayuda mucho, obviamente. Entonces, bueno, estamos encantados, como podéis imaginar. Me imagino. Lo que sí que te quería preguntar, otra cosa que me ha sorprendido mucho del disco, ha sido la portada. Sí. Es que tengo mi duda si es realmente o es una foto o es un dibujo, porque la portada es un tío, parece que está dentro de una cueva y es como que hay una grieta ahí y se ve como toda una luz. Entonces digo, o es un sitio escondido por la montaña por ahí, o es un dibujo o es un pedazo de foto. No, es una creación digital. Es un artista que se llama John Ojibwe, que lo encontramos. Siempre ha sido muy curioso porque hemos intentado trabajar siempre con artistas que sean muy, muy, muy conocidos. Hemos trabajado con Travis Smith, por ejemplo, que es el que ha hecho portadas de Opeth, por ejemplo. Las portadas de Opeth las hace él. ¿Vale? Es un tío enorme, es un tío que además entrega unos resultados extraordinarios. Y siempre hemos intentado trabajar con gente que, bueno, pues que tuvieran un cierto renombre. Y en este caso fue literalmente que nos topamos con la imagen por Instagram. La vimos y nos evocó muchísimas cosas, porque sí que queríamos que el álbum, por ejemplo, fuera más oscuro, porque el Atma es mucho más abierto, es mucho más ambiental en ese sentido, por ejemplo, y nos gustaba la idea de dar un giro, hacer un poco de música un poco más oscura y que no tuviese ese entorno tan, vamos a decir, abierto, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y claro, fue ver la portada y era como una caverna gigantesca con un tótem de luz en medio, con un personaje muy, muy, muy pequeñito que te deja ver la inmensidad del tótem. Y nos inspiró tantísimo y fue, oye, le contactamos al tío y dijimos, tío, te queremos comprar la imagen, y fue una manera muy, muy diferente a cómo solemos trabajar el tema de las portadas, y realmente o sea, la portada realmente ha inspirado muchísimo en todo lo que es el tema del resultado musical. Es que a mí la portada, te digo, si es una foto, es una puta pasada, porque ves una Estaría persona bien. chiquita y ves la inmensidad, ¿no? Y digo, joder, qué chula la foto. Es que tenía la duda, digo, no sé si es una foto o un dibujo. Digo, se lo tengo que preguntar porque se me ha olvidado. Realmente yo en su momento tuve la duda también, y es una barbaridad. El chico realmente es ilustración 3D en plan realista, y es un espectáculo. En el disco tengo entendido que habéis trabajado con David Castillo, Sí. que también es conocido pues, por bandas del género como Catatonia, Dark Tranquility, por algunas. ¿Cómo fue trabajar con él? Pues David es un personaje, la verdad. Es un tío que sabe muy bien lo que hace. Y fuimos a tocar a Estocolmo en una gira que hicimos, y fue a vernos a este concierto, y ya entonces empezamos a hablar un poco con él de lo que teníamos en mente, ¿vale? Entonces, nosotros los álbums siempre han sido autoproducidos, es decir, nosotros grabamos aquí, nos lo hacemos todo
a nuestra bola y luego lo enviamos a un técnico fuera para que lo mezcle. En este caso ha sido muy parecido, pero sí que es cierto que desde mucho tiempo antes David ya se implicó en todo el proceso de producción. Desde por ejemplo, en la grabación de baterías nos dijo cómo ubicar los micrófonos para que estuviesen a su gusto, por ejemplo, que de la microfonía de la que disponíamos, qué usar para cada cosa, por ejemplo. Luego a la hora de, por ejemplo, hay un proceso que se hace, que la gente no sé si lo conoce, que es que nosotros cuando grabamos las guitarras y el bajo, lo grabamos una línea, lo que se llama una línea, es el sonido limpio de la guitarra, básicamente. Entonces lo que hacemos es que se lo enviamos a David y David lo que hace es que reamplifica esa línea y le pone la distorsión, ¿vale? Sea, bueno, la distorsión o si es un sonido limpio, lo pasa por unos amplificadores de sonido limpio, ¿vale? Entonces esto es como si estuviésemos grabando en su estudio, ¿vale? Pero a distancia, ¿vale? Entonces, en ese proceso se ha implicado también muchísimo para que estemos a gusto con el resultado final que buscábamos, porque el grandísimo problema que tiene la mezcla de un álbum de Persephone es que tenemos muchas capas de efectos, de teclados, de diseño sonoro, y todo tiene que tener su sitio. Es decir, en una banda de metal, lo que es la batería, el bajo, la voz y la guitarra ocupa el 95% del espacio. Entonces, tienes que saber muy bien cómo vas a trabajar y qué tipo de mezcla vas a hacer para que ese resultado sea óptimo y que todo entre. Y si te fijas en el álbum, se oye todo. Es decir, las orquestas tienen su sitio, el sound design, todos los efectitos que ponemos aquí, todos se escuchan a la perfección y es increíble. O sea, créeme que yo llevo muchos años intentando aprender también un poquito a hacer mezcla. Obviamente no estoy ni de lejos a nivel de David, pero me alucina ver cómo lo ha conseguido. Es decir, se oye todo. Y realmente no ha habido ningún álbum de Persephone en el que eso se haya podido hacer. Así que, bueno, increíble. Tiene un sonido limpio. Sí, exacto. Es decir, tú puedes poner muchas cosas, pero claro, por ejemplo, no queríamos que también ocurre mucho en muchas bandas, que dices, vale, esta gente toca con orquesta, por ejemplo, y la orquesta está desmadrada y luego todo detrás. Que esto, por ejemplo, pero puede funcionar bien, por ejemplo, en discos de Dimmu Borgir, por ejemplo, las guitarras son muy pequeñitas, entonces deja mucho espacio a la orquesta porque su música ya lo requiere de alguna manera, ¿vale? El bombo es muy pequeñito, por ejemplo, en este caso el bombo es monstruoso en este álbum, ¿vale? Entonces son pequeñas diferencias de sonido que en ese sentido nosotros buscamos que tener un poco una personalidad propia, y que David en ese sentido nos ha ayudado muchísimo. De hecho, hasta el punto de que hay una posibilidad muy grande de que el próximo álbum lo haga él también, pero seguramente él ya se implicará directamente en la producción de los temas también. Bueno, y tengo entendido que con todo esto de distancias, todo esto se hizo todo por internet, lo que tú decías, ¿no? Que os hablaría, me imagino, por Skype o por lo que sea, os tenía el micrófono aquí, esto aquí. Tal cual. ¿Tuvisteis algún tipo de, algún momento tenso en plan, pues no quiero saber más nada, bajo la tapa del ordenador y a tomar por culo? No. Estos, ya sea, hemos trabajado en este sentido, por ejemplo, con Logan Mather, hemos trabajado con James Bogren, son todos productores de altísimo nivel y jamás ha habido ese problema, porque es que realmente son gente que ellos buscan que tú estés contento con el resultado. Entonces ellos se van adaptándose. Yo creo que una parte muy grande de su éxito proviene de su capacidad de adaptación. Es decir, no se trata solo de lo que ellos quieren, que ellos lo que quieren es entregar una calidad mínima que les defina, ¿vale? Pero una vez que ellos saben que esa calidad mínima va a estar, ya el resto es que la banda en cuestión pues tenga el sonido que ellos van buscando, y en ese sentido, ya sea James Bogren o sea David Castillo, son todos profesionales y es muy fácil trabajar con todos ellos. Acabas de comentar algo que me suena haber leído, que decías del tema de las orquestas, ¿no? No sé si eres tú o es Mark, uno de los dos, que es como su sueño personal de tocar con una orquesta de fondo. Ese soy yo. Que no sabía, digo, no me acuerdo si eras tú, no sabía si eras tú, Miguel, o Mark, porque lo había leído en una entrevista, pero claro, Sí. he leído muchas para prepararme también, pero no me acordaba. Y esta mañana me desperté y digo, no me acuerdo quién de los dos era, porque sí que lo había leído y digo, se lo tengo que preguntar. No lo soy yo, soy yo. Yo soy el hombre banda sonora de la banda. Es decir, yo hasta el punto de que realmente escucho muy poco metal.
muy, muy, muy poco. Y el metal que escucho suele ser habitualmente cosas, álbumes viejos, que en su día me gustaron mucho. De cosas nuevas escucho muy, muy poquita cosa, ¿vale? Entonces, lo que sí, yo indago mucho es en bandas sonoras. De hecho, Carlos y yo hacemos bandas sonoras para películas, para videojuegos, por ejemplo, para cortos documentales. O sea, estamos metidos dentro de la propia industria. Y en ese sentido siempre ha sido para mí un sueño el poder tocar con una orquesta con Perséfone. O sea, sabemos que va a ocurrir, lo que no sabemos cuándo. Es decir, en algún momento, porque ya por ejemplo aquí en Andorra ya nos lo han propuesto de tocar con la Orquesta de Cámara de Andorra. Bonito. Pero claro, es un proceso muy complicado porque implica, tienes que hacer todas las partituras de todos los instrumentos. Yo soy un amante de todo lo que sea trabajar con orquesta, soy un amante de ello. Pero es un trabajo gigantesco. Para mí estaría prácticamente al nivel de tener que sacar un álbum. Pero bueno, ya, o sea, el día que lo hagamos, me imagino que ese día lo grabaremos en DVD también. Ya nos liamos la manta a la cabeza, lo hacemos todo y alegría. Así que, pero bueno, ya veremos. Cuando lo hagas, cuando lo tengas claro, avísame, que a mí Andorra me queda un par de horas, 5 o 6 horas desde Madrid. Sí. Más que es un sitio que vamos todos los años. O sea, nosotros, yo con mi pareja vamos todos los años, tenemos visita obligada a Andorra. Pues Entonces tenemos visita obligada. O sea, que cuando lo tengas, me escribes por Skype o sí. No, haremos ruido, ya te lo digo, haremos ruido con el concepto porque la idea, claro, es... Total. Si lo vas a grabar además en DVD, la idea es que esté lleno, la sala esté llena y que dé un buen ambiente. Me interesa también el tema de los vídeos, porque creo, corrígeme si me equivoco, que tenemos dos. Sí, hay tres, o sea, videoclips al uso de que salgamos tocando hay dos, pero hemos sacado también un lyric video. Sí, tenemos el Merkabah, creo que es. Mirkabah, sí. Sí, y Catabasis, que son los vídeos en los que vosotros salís. Correcto, sí. Vale. Y luego tenéis el lyric video, que este sí que no es el tema, discúlpame. Es Architecture of the Eye, el tercer tema del álbum. ¿Cómo fue escoger los primeros dos? Porque el lyric video sé que es un poquito, es más fácil porque no salís vosotros, sino que pues, se ajusta la música con las letras y ya está. Correcto. Pero los otros, ¿cómo ha sido escoger estos dos en concreto para que sean el vídeo? A ver, siempre la primera cosa que tenemos en cuenta a la hora de hacer un videoclip es la duración. Es decir, obviamente si tienes que hacer un videoclip de una canción de 11 minutos como Consciousness, por ejemplo, pues barato no va a salir, ya te lo digo, ¿vale? Porque es muchísimo metraje, es muchísima edición y hay un trabajo gigantesco de fondo. Entonces, la primera norma cuando haces un videoclip es que la canción sea relativamente corta, ¿vale? Entonces, eso ya en Perséfone ya es un hándicap, porque las únicas canciones cortas que tenemos suelen ser habitualmente los interludios y no vas a hacer un videoclip de un interludio. Entonces, con Catabasis era muy fácil, primero porque es el primer tema del álbum, al uso, quitando la intro, y dura 4 minutos y medio. Y luego teníamos Mirkabah, que ya en su día, cuando la compusimos, teníamos un poquito en mente hacerla un poquito más estructurada. Y tampoco se nos fue muy lejos de duración, nos fuimos creo a los 6 minutos y medio, algo así. Y bueno, esto ya fue un tema lo hablamos con la discográfica porque teníamos nuestras dudas de, bueno, ya decidido que hiciéramos Catabasis sin Mirkabah, pues ya era una decisión de cuál sale primero, ¿vale? Y hablamos con la discográfica, escucharon el álbum y nos dijeron definitivamente Mirkabah. Es decir, no es un tema tan habitual en Perséfone, no es tan... El sonido que hemos sacado en esa canción no es tan habitual como el que sacamos tiempo atrás. Catabasis sí se parece más al Perséfone de discos anteriores. Y queríamos también dar un poco la sorpresa, es decir, empezar con un primer single después de 5 años en el que lo primero que ocurre es que salgo cantando yo. Y era con voz normal. Y nos gustaba la idea de sorprender un poco al fan que ya nos conoce, para luego inmediatamente después meterles un martillazo en la cabeza, que es lo que ocurre en la canción. Entonces, bueno, pues lo encontramos divertido, el sello le gustó la idea y lo lanzamos y creo que ha sido una muy buena idea. A mí siempre me gusta hacer esta pregunta porque me parece curioso. A nivel personal o profesional, ¿te gustan hacer vídeos o es algo que haces porque la discográfica nos pide que hagamos un vídeo? ¿O si es por ti no harías un puñetero vídeo y harías todo lyric vídeos? No, es divertido. A ver,
hacer un videoclip es muchísimo trabajo también. Es decir, hay mucha coordinación, hay mucho trabajo logístico. Y que en casos, por ejemplo, como el videoclip de Catábasis, hay un componente de estar congelado de frío, porque estábamos a 2.600 metros a las 4 de la madrugada para pillar el amanecer y o sea, fuimos allí un poco inocentes pensando que siendo julio no haría tanto frío y, o sea, yo creo que estábamos a 5 o 6 bajo cero y estábamos allí en camisa, ¿sabes? Y, o sea, fue terrible aquello, o sea, lo pasamos, o sea, yo estaba luchando por no salir temblando en el videoclip, literalmente, pero a ver, luego es muy divertido porque trabajas con otros profesionales que no son gente que está directamente relacionada con la banda. En este caso trabajamos con la gente de Citric, que es una productora de aquí de Andorra, que son unos profesionales increíbles y ves cómo ellos también te aportan ideas que a ti no se te ocurrirían jamás y cómo las llevan a cabo. Luego las ves en el videoclip montado y no te lo explicas. Y realmente es mucho trabajo, pero tiene un punto de diversión muy grande. Bueno, lo importante es divertirse, ¿no? Al final sí, es que si esto lo haces solo por dinero, es que vas mal. No te metas aquí porque no va a salir bien. Bueno, siempre hay opiniones, ¿no? Sí. Volviendo un poco al disco, hablábamos antes de que tenemos 10 canciones, tenemos algunas instrumentales, otras que son cortas, como la intro. Desde un primer momento ya sabíamos que queríamos 10 canciones o teníamos pensado hacer más y se fueron quedando una No, cosita. no, piensa que a la hora de componer vamos avanzando en la canción, es decir, hay canciones que sí que a lo mejor tenemos una planificación de que no se nos vaya mucho de duración, tipo, por ejemplo, Catábasis nos pasó con Mircava también, pero luego hay canciones que son un completo enigma, es decir, Consciousness, o sea, literalmente me enteré de que eran 11 minutos por una entrevista que me hicieron, me lo dijeron y dije, ¿what? ¿Cómo 11 minutos? Yo pensaba que eran 8 o 9 minutos y no, y me fijé y dije, ostras, efectivamente son 11 minutos. Sí, sí, era más larga. Sí, sí, de largo pero no me lo había planteado. Y entonces, claro, hay un punto en el que vamos sumando realmente. Vamos sacando temas y vamos sumando y vamos viendo más o menos la duración que nos está quedando el álbum. Y ya cuando ya empezamos a ver que el álbum se acercaba a 60, pues dijimos, a ver, tenemos la opción de hacer un tema más y que nos vamos a ir a los 65 o 70, que ya no era la idea inicial, o dejarlo así. Miramos cómo estaba el álbum, cómo podíamos repartir las canciones, nos cuadró muy bien y pues se quedó en 10. Es que justo te iba a preguntar, porque en este disco tenemos Leap of Faith, que me parece muy un temazo, que fue cuando lo escuché la primera vez, de los instrumentales que tenéis, fue el que más me gustó. O sea, no Sí. sé, transmití algo y me gustó mucho, además le puse varias veces. Son esas canciones que te gustan y que las vuelves a poner, pues me pasó Sí, esto. Y me sorprendió Consequences parte 3 que tenía entendido que es la tercera parte de Spiritual Migration del álbum del 2013. sí, correcto. Sí. Ya teníamos pensado incluirla en algún momento la parte 3, entiendo. ¿O Sí, surgió? no, esto fue un poco forzado en este sentido, es decir, nos gustaba la idea porque ya en Atma quisimos hacer un tema instrumental y no surgió, directamente no surgió no acababa de funcionar la idea, entonces no la perseguimos más. Entonces, en este álbum sí que vimos que había la posibilidad, empezamos a trabajar en ello cuando funcionaba muy bien. Y dijimos, pues, ¿por qué no? Hacemos la tercera parte de Consciousness y más que nada en parte porque nos gusta mucho jugar con temas antiguos a nivel de repetir melodías, repetir estructuras y siempre es muy divertido porque luego el fan también se divierte mucho cuando de pronto estás a mitad de canción y entra el ritmo de Spiritual Migration, por ejemplo, o entra el final de todo, entra Flames y Dragons, por ejemplo. Y a la gente le suele gustar mucho y es divertido realmente. O incluso simplemente trabajar con melodías como justo al principio que lo hago con el piano en Consciousness en la parte 1 se hacía con guitarra, ahora lo hacemos con piano. Bueno, es entretenido realmente. Así que bueno, ahí se quedó. Quiero preguntarte, sé que compartes voz con Mark, también que es cantante. A la hora de componer, ¿os peleáis por yo canto esto y tú cantas esto? ¿O No, ya lo tenemos súper claro de cómo es compartir las voces? Sois un dueto de vocal. ¿Cómo es el momento de la composición y todo esto? ¿Cómo luego lo plasmas al disco? ¿Cómo surgen estas ideas? no hay pelea de ningún tipo, de ningún tipo, esto ya te lo digo. Es decir, las voces se componen después.
Es decir, siempre hacemos música primero. Ya tenemos un poco idea de dónde van a ir las voces, pero es que realmente el tipo de voz lo dicta la propia canción. En ese sentido, hay zonas que son muy claras, que son mías, hay zonas que son absolutamente claras, que son de Marc, y en ese sentido nunca ha habido ningún tipo de competencia entre él y yo. Nos encanta cantar las zonas que nos tocan y estamos encantados. Seguro, ¿no? Yo no se lo digo, pero seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y ya por último, estamos volviendo un poco a la normalidad. He visto en vuestras redes, en vuestra página web, que ya tenéis algunos conciertos más adelante. Sí. ¿Qué planes de futuro espera a Persephone? A ver, ahora mismo lo más inmediato es el 1 de abril tocamos en Dinamarca, en un festival. Que si te soy franco no podemos esperar, porque es que llevamos 2 años metidos aquí dentro y no tenemos muchas ganas ya. Y luego lo siguiente que ya está planeado y está anunciado es la gira con Obscura, que haremos una gira en septiembre, gira europea, que esto ya está anunciado y estamos en ello, básicamente, lo estamos preparando. Sí que hay planificación de hacer gira en Estados Unidos, lo que no se sabe cuándo todavía. Hay planificación de hacer gira en Japón también, pero estamos, es decir, son países que también estamos un poco a la espera de a ver cómo evolucionan con el tema COVID y a partir de ahí empezaremos a trabajarlos con más fuerza, pero de momento lo más inmediato que sí sabemos seguro que ocurrirá es la gira con Obscura y hay mil de ganas porque tenía que haber ocurrido en noviembre y no hubo manera. Es que esto de la pandemia al final, para vosotros, para los músicos, ha sido bastante terrible. Enorme. Ha sido horrible. Nosotros hemos tenido suerte de que no nos ha pillado en mitad de gira, no nos ha pillado en mitad de promoción de álbum, porque sabemos de bandas que sacaron álbum en febrero y literalmente se lo comieron. Y ojo, gente como Paul Masvidal, por ejemplo, que estaban haciendo una gira justo en febrero y la tuvieron que parar. Y pues, bueno, drama. Ha sido un drama. Nosotros en ese sentido, dentro de lo malo, hemos sido afortunados. Bueno, pues Miguel, no te robo más tiempo. Ha sido un placer enorme. Muchas gracias por atendernos y te dejo las últimas palabras, lo que quieras para la gente que nos vea. Bueno, primero de todo agradecerte el interés en la banda, ha sido un placer hablar contigo y bueno, la gente, los que nos conozcan, no sé si habrán escuchado ya algo, pero bueno, si hay alguien que nos esté viendo que no haya escuchado Persephone, bueno, pues os invito a que echéis un vistazo por YouTube, que es quizá la herramienta más sencilla, la que nos podéis encontrar y bueno, pues si os gusta lo que escucháis, dejadnos algún mensajillo o podéis contactar con nosotros. Somos gente que nos gusta mucho además interactuar con los fans y con la gente y pues será un placer. Perfecto. Por cierto, justo has sacado el tema, perdona, que le damos por terminar, pero ¿cómo valoras tú que la gente os conozca a través de YouTube, Spotify, etc? A ver, es la herramienta, básicamente. Es decir, a día de hoy, para bandas que en el pasado no hemos tenido tanto apoyo quizá de sellos como Napalm, tener YouTube nos ha salvado, literalmente. Tener Spotify, aunque ahí está siempre la dicotomía de que es una plataforma que paga poco a los músicos y demás, pero sí, al final sí que es cierto que también ayuda a que mucha gente te pueda escuchar a través de playlists y este tipo de medios y pues la verdad es que para mí es una solución muy buena y está funcionando muy bien. Ahora sí, Miguel, no te robamos más tiempo, pero se me ha ocurrido después. Y agradecerte nuevamente tu tiempo y nada, esperamos veros pronto por aquí, por Madrid, por España y si hay que ir a Andorra, pues va. En septiembre estaremos por ahí. Perfecto. ¿Vale?